Damos gracias por la vida de Fernando, Señor. Te pedimos, Padre amado, que le utilices grandemente, Señor. Queremos oír tu voz. Queremos, Padre Santo, aprender más de ti, Señor. Utilízale, Señor amado. Y gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder abrir libremente la palabra en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Cómo están? Un privilegio, un placer, un honor el poder estar esta tarde con ustedes, el disfrutar siempre el privilegio de compartir la palabra de Dios. Así como dijo el hermano Osvaldo, mi nombre es Fernando. Tuve la oportunidad hace aproximadamente 8 meses de estar con ustedes cuando se reunían en una escuela, no sé dónde, pero sé que por aquí cerca. Y estoy viviendo en Los Ángeles, California, con mi esposa Alicia, con mi hijo Felipe, de 5 años, y con mi bebita Antonella, de 5 meses. Somos de Costa Rica, así que si escuchan una R pronunciada ahí, arrastrada, sabrán de dónde soy. No sé si hay alguien más aquí de Costa Rica, ¿no? ¿Han ido a Costa Rica? No, bueno, tienen que ir. Hoy vamos a tener el placer, la bendición de deleitarnos en un salmo corto, un salmo creo que normalmente no escuchamos sobre este salmo que vamos a estar viendo hoy, que es el Salmo 13. El Salmo 13. Pero antes quiero comentarles que el título de la predicación del día de hoy es De la angustia a la alabanza. Si les gusta tomar notas, anoten ahí que estamos viendo el Salmo 13 y que se llama De la angustia a la alabanza. Antes quiero comentarles una historia, contarles una historia corta, pequeña, de mi vida personal. Normalmente nunca cuento esta historia en un círculo abierto, es una historia muy privada, muy familiar, pero que es importante para poner un poco en contexto cómo nos podemos sentir cuando estamos en medio de una prueba. Y es la historia que sucedió en el año 2017. Mis hermanos y yo empezamos una prueba fuerte familiar y fue que a mi madre le diagnosticaron un cáncer como en la base del cerebro, un cáncer súper agresivo, un cáncer que la debilitó y que la llevó que en el transcurso de un año calendario vivió diferentes pruebas, no solamente de salud, sino que también de fe. Y nosotros, las personas cercanas a ella, los familiares, especialmente sus hijos, lo vivimos muy fuerte. Fue algo que afectó totalmente nuestro diario vivir, desde estar enfocados completamente en atenderla a ella, de ir al hospital. No sé si en algún momento no han tenido ese placer, porque no es un placer, de tener que estar yendo al hospital constantemente, una vez por semana, de visitar a un familiar enfermo, de vivir lo que es la aflicción, de no saber cuándo va a terminar esa prueba, de acomodar sus horarios, de acomodar sus finanzas, de acomodar toda su dinámica para atender a una persona que estaba convaleciendo por una enfermedad. Eso lo vivimos durante un año. Y había una pregunta que resonaba en nuestras cabezas, no solamente en mí, sino que ya hablándolo con mi hermano, hablándolo con mi hermana, había una pregunta en nuestras cabezas que era, ¿hasta cuándo vamos a vivir esta prueba? ¿Cuánto tiempo será en el que mi mamá seguirá con esta prueba? ¿Seguirá con esta condición de salud? ¿Cuándo será que el Señor o la sana o la lleva a su presencia para que deje sufrir? Esa era una pregunta que retumbaba en nuestras cabezas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Era una actitud de oración, era una actitud en la que nosotros estábamos preguntándole al Señor en nuestras oraciones personales. Y el Señor dio la respuesta un año después, cuando se la llevó a su presencia. Y tenemos nosotros la certeza, tenemos nosotros la convicción de que está con el Señor, porque en ese año hubo una transformación completa en su alma,
en su ser. Hubo se deterioró, completamente su cuerpo. Sí, su salud se vino abajo en un año, pero su alma, su salud espiritual, su vida eterna cambió completamente. Y no solamente ella, sino que también mi hermana, que tenía una fe se tambaleaba, que eran como las del mar, que venían, que se iban. Dio fruto al final su fe, fue puesta a prueba. Y igualmente para mi hermano y para mí, la fe de nosotros fue puesta a prueba durante estos casi 365 días. Y esa pregunta de hasta cuándo seguiremos viviendo esta aflicción, hasta cuándo será que el Señor responda nuestras oraciones, porque sentíamos que las oraciones no eran contestadas, porque la respuesta era que su salud física iba deteriorándose cada vez más. Podíamos sentir que la respuesta no estaba siendo, la pregunta estaba siendo contestada. Y por eso es que el Salmo 13, un salmo pequeño, un salmo de 6 versos nada más, responde mucho esta pregunta. No sé si ustedes en este momento, a nivel personal, estarán pasando una prueba de salud, una prueba económica, una prueba existencial muchas veces también, una prueba de fe, una prueba familiar, una prueba de trabajo, o están siendo perseguidos, se sienten oprimidos. También a nivel familiar se puede extender. Y como iglesia también. Por eso es que vamos a leer hoy el Salmo 13 y vamos a ver cómo podemos lidiar cuando estamos en medio de la aflicción. Cómo podemos pasar de la angustia a la alabanza. De la misma manera en la que David lo hizo y que lo deja plasmado en el Salmo 13. Vayamos al Salmo 13. Vamos a orar antes de que podamos interiorizar y profundizar en este salmo. Padre amado, gracias porque nos da la libertad de sentarnos en este lugar un domingo en la tarde con este clima, con este sol, Señor, con esta tarde tan bendecida, Señor, en la que podemos deleitarnos de tu palabra. Te pedimos que este salmo, Señor, de la misma manera en la que David te lo entregó a ti, en una acción, en una plegaria de aflicción, Señor, completamente entregada de corazón, lo podamos hacer nosotros y aplicarlos a nuestra vida de la manera en la que tú quieres que así se haga. Gracias por la libertad que tenemos de disfrutar tu palabra, por este lugar, por todo lo que permites para que nosotros estemos sentados en este momento. Que podamos aprovechar el tiempo de la mejor manera. Todo esto te lo entregamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Salmo 13 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu corazón. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Esta es la palabra de Dios dispuesta en el Salmo 13. Como podemos ver, es un salmo que fue escrito por David. En sus Biblias pueden ver que dice que es un salmo de David. Alguna Biblia no lo tienen. La Biblia hebrea, en el manuscrito hebreo, sí dice que es el Salmo de David. Y el Salmo a nivel general, si vamos al libro de los Salmos, es un compendio de libros que tiene aproximadamente 7 compositores o más. Y que David es el encargado de por lo menos escribir 73 de esos salmos. Se le atribuye, sí, este salmo a él. Y vemos que es un relato en el que él nos está explicando, nos está mostrando que en este contexto él está en medio de una aflicción. Hay angustia en su ser. No dice Salmo David en los tiempos en los que yo estaba sufriendo tal persecución. No nos dice el Salmo eso. No sabemos exactamente en qué momento, en qué instante de su vida él estaba
escribiendo este salmo. Pero si vamos nosotros a los relatos en 1 Samuel, nos daremos cuenta de los momentos distintos en los que David fue perseguido. Era un periodo, sí, de su vida en el que había aflicción. La prueba de David no era una prueba física, no era una prueba de salud. Era una prueba de aflicción porque sus enemigos lo estaban agobiando, porque estaba siendo perseguido, porque su vida corría peligro, porque sentía que el Señor no estaba con él en medio de la prueba. Podemos ver en 1 Samuel 21, el 1 al 24, no vamos a profundizar en este pasaje, en estos pasajes, pero ahí se puede ver momentos en los que David estaba huyendo de Saúl. Este puede definir con exactitud que durante la persecución de Saúl a David fue cuando él escribió este salmo. Exactamente en qué momento no lo tenemos. Pero David fue perseguido hasta peligro de muerte por medio del rey Saúl. En este salmo que acabamos de leer, entonces David nos enseña 3 etapas. Van a ser 3 etapas en el medio de la aflicción que nos llevarán a alabar a Dios. David nos enseña 3 etapas en el medio de la aflicción que nos llevarán a alabar a Dios. Y la primera etapa, fase, paso, queramos definirlo, es el lamento en aflicción. Y eso va del versículo 1 al 2. La segunda es que hay una petición en medio de la aflicción, en el versículo 3 al 4. Y por último hay confianza en medio de la aflicción, en el versículo 5 al 6. Vayamos entonces al punto número 1, en el que es lamento en el medio de la aflicción, versículo 1 y 2. Veamos lo que vuelve a decir este pasaje. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Qué ven ustedes que se repite ahí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No lo dice una vez. En 2 versículos lo repite 4 veces. Podemos percibir un sentimiento desesperado de David. Le pregunta al Señor, ¿hasta cuándo? Esto es una partícula que diferencia, que tenemos que lo leemos y nuestros ojos observan, detectan una alerta cuando leen la palabra y cuando leen este salmo en el que hay una frase que se repite. Esto tiene que llamarnos la atención. Y es, ¿hasta cuándo? David busca conocer cuándo será el momento en el que terminará su aflicción, en el que terminará su prueba. Y él le cuestiona al Señor. Vemos que la pregunta va dirigida a Jehová. David sabía que el único que sabe el tiempo del momento en el que va a terminar su prueba es Jehová. Nadie más, ni él mismo sabía. No fue a preguntarle al vecino, no fue a preguntarle a un oráculo, no fue a preguntarle a nadie externo. Él sabía a quién tenía que preguntarle. El único que conoce el momento en el que terminaba la prueba de David es Jehová. Igual para nosotros. Es el único que sabe hasta cuándo las pruebas que estamos viviendo actualmente terminarán. Y vemos que es un lamento. Algunos lo consideran como un salmo de lamento porque inicia con lamento. Porque ese es el sentir que tenemos en los primeros versículos, lamento. Hay una pesadez en el espíritu de David. Pero no es que se está quejando. No podemos malinterpretar aquí y pensar que David se está quejando o está echándole la culpa al Señor. Él nada más quiere conocer la respuesta. Y vamos a ver más adelante cómo podemos interpretar esto de esta manera. Como se había comentado en 1 Samuel capítulo 21, capítulo 22, capítulo 23, se ven momentos en los que la vida de David está corriendo peligro por la persecución de Saúl, porque sus enemigos se están anteponiendo ante él, valga la redundancia.
David no está preguntando, ¿por qué estoy viviendo esto? El salmo no comienza, ¿por qué estoy viviendo esto, Jehová? No dice, ¿qué hice para merecer esto, Jehová? Tampoco dice, ¿cuál es la salida de esta prueba, Jehová? ¿O qué puedo hacer yo para que termine esta prueba? Esas no fueron las preguntas de David. La pregunta de David fue, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el momento en el que termine? Ese mismo versículo dice, ¿me olvidarás para siempre? Olvidar en la Biblia hebrea, cuando vamos al idioma original y analizamos esa palabra olvidar, no es olvidar como cuando mi esposa me dice, traiga los tomates del supermercado y a mí se me olvidó, porque se me fue en la mente, porque tenía 20 cosas que pensar y esa actividad número 21 se me olvidó. No es eso, no es que se nos olvide de esa manera, sino que más bien vamos al opuesto. ¿Qué significa? ¿Qué es el opuesto de olvidar? Recordar. Recordar significa y es una actitud de actuar positivamente hacia alguien, según el hebreo. Y olvidar es lo opuesto, es decir, negar ayuda y consuelo. Ese es el sentir de esa palabra. Porque el Señor no se ha olvidado de David. El Señor no se olvida de los suyos. El Señor no se ha olvidado de su pueblo, no se ha olvidado de David como rey, ungido. Lo podemos ver en Isaías 49, 14 al 5. Isaías 49, 14 al 5 dice, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y en signo de pregunta dice, ¿se olvidará la mujer de la que dio a luz, de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. El Señor promete que nunca se olvidará de los suyos. Pero basados en lo que significa ese verbo olvidar en el idioma original, significa que el Señor lo que está haciendo es negando ayuda, está poniendo una pausa a la ayuda. Está dejando que la aflicción la viva. Él está en control. Está permitiendo que David sea perseguido. Está permitiendo que su vida corra peligro. Está permitiendo que los enemigos estén acechándolo. Pero no se ha olvidado de él. ¿Dios puede negar ayuda y consuelo por un tiempo? Sí. Dios deja muchas veces de ayudarnos. David lo preguntó, ¿hasta cuándo? Yo lo pregunté, ¿hasta cuándo? Y creo que muchos de nosotros en diferentes pruebas podemos en algún momento haber cuestionado, ¿hasta cuándo será que el Señor volverá a ayudarme? ¿Hasta cuándo será que esto se resuelva? Este puede ser un sentimiento común de nosotros en medio de la prueba. El sentir que el Señor se olvidó de nosotros. David es un claro ejemplo. Vea cómo continúa en este mismo siguiente, en este mismo versículo 1. Dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Nuevamente repite, segunda vez, la interrogante, ¿hasta cuándo? Sigue con la intención de expandir su súplica. No lo dejó solamente en un reglón, sino que él sigue expandiendo la súplica. David sigue expandiendo la necesidad de conocer cuándo será que el Señor me conteste. Y ahora le suma algo más. Le suma, podemos decirlo, un antropomorfismo, que eso suena una palabra muy, muy exótica, pero realmente lo que es cuando se le da una cualidad humana a Dios para entender mejor una acción o cualidad de Él. No es que el Señor le hizo, como dicen, el feo a David y le volvió la cara. No quiero verte. No, el Señor no está haciendo eso. David dice, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Para dar a entender que él siente que el Señor no lo está viendo, no está poniendo atención en lo que él está viviendo, porque no ha podido contestar la pregunta, ¿cuándo será el momento en el que esta prueba termine? En este caso, David está sintiendo que el Señor está escondiendo su rostro. En el contexto de este momento,
Eso es un modismo que se utilizaba. El esconder un rostro significaba un desdén, un abandono, un rechazo. En el Salmo 10:1 dice, y también se transmite esta idea cuando dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. David está haciendo un paralelismo en estos versículos que vamos viendo. Sigue poniendo una capa tras de otra sobre la falta de respuesta que tiene de parte del Señor. Se siente abandonado, se siente cansado, se siente rechazado, no siente consuelo. Está siendo abierto, está siendo honesto con el Señor. Y a esto le añade en el versículo 2 cuando dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día. David llegó al punto en el que no solamente siente el abandono del Señor, sino que también él mismo se está poniendo consejos a sí mismo. El silencio del Señor ha generado en él que él se aconseje a sí mismo. Él dice, ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Pondré yo mismo, él mismo poniéndose. No está diciendo hasta cuándo pondrás, está diciendo hasta cuándo yo mismo pondré consejos en mi alma. Y consejos que son tristezas en mi corazón cada día. O sea, son consejos que él mismo se pone y son vacíos. Es como cuando uno trata de autocompadecerse a uno mismo. No sé si eso existe, la verdad, si uno podrá hacerlo. Darse una palmada a uno mismo en la espalda para seguir adelante. Buscar en ChatGPT, ¿cómo puedo salir de esta prueba? Necesito un consejo. Necesito algo que me alimente. O buscar en Google 7 pasos para salir de la depresión. O saco una cita con mi psicólogo para salir de esta situación. Autoconsejos, consejos vacíos que podemos nosotros poner en nuestra alma para sentirnos mejor, para salir de la prueba. Enfatizando y alimentando un poco más de la historia cuando yo estaba viviendo la situación con mi mamá, muchas veces llegaron a darnos consejos muy extraños. Gente con creencias muy extrañas para decirnos cómo salir adelante. Hasta mismos familiares tratando de imponer cosas hasta que yo podría decir santería, cosas muy extrañas para poder salir de la prueba. Pero firmemente nosotros nos mantuvimos en que el único consejo que tenemos que recibir es el consejo perfecto, el consejo eterno, la palabra del Señor. David no siente eso en este momento. Hay desesperación en su ser. Charles Spurgeon comenta, es como si los diversos recursos que se plantea el salmista para hacerle frente a sus problemas fueran numerosos, pero todos ellos ineficaces, inválidos, por lo cual se limita a almacenarlos y guardarlos añadiendo tristeza. Empezó a añadir y añadir y añadir consejos inútiles que no le valen nada para poder salir adelante de la prueba. Este lamento en medio de la aflicción lo que debe llevar al creyente es hacer lo que David está haciendo, a orar más. David comienza con un sentido de lamento. Hay lamento en su ser. Pero él está buscando respuesta. Él está buscando que el Señor le conteste. Por eso expresa estas preguntas. Una vez empezando a ser novio de mi esposa, después de que ella salió del trabajo, se fue para la casa de ella. Yo estaba en mi casa y le dije, cuando llegas me avisas que llegaste bien. Y pasaron las horas y no me contestaba, y no me contestaba. Yo creo que yo hice, no sé si era un poco obsesionado eso, como 25 llamadas preguntando, ¿qué le pasó? Yo pensé desde que le pasó algo o hasta que ya no quiere nada conmigo. Pero yo quería una respuesta, yo quiero escucharlo de ella. Ahí está, se ríe porque sabe que... Y hasta el día siguiente me contestó que se había dormido. Apenas había llegado, estaba tan cansada que se durmió.
Yo exigía, yo estaba buscando una respuesta. Quería conocer la respuesta. ¿Qué le pasó? Estaba preocupado. Si sentimos que estamos lejos del Señor en medio de la aflicción, sigamos preguntándole. Preguntémosle. Lleguemos en una actitud de oración. Preguntar, Señor, ¿hasta cuándo? Ya no quiero yo aconsejarme a mí mismo, ya no puedo yo seguir en la situación en la que estoy. Necesito escuchar. Necesito entender hasta cuándo va a terminar esta aflicción. David no se quedó callado, expresó todo lo que sentía. Y vemos que siempre con un respeto, con una devoción ante el Señor, siempre lo llamaba por su nombre, siempre llegaba y le preguntaba, no había reclamo, no había queja, nada más estaba pues, diciendo, quiero saber en el momento en el que va a terminar. Y este versículo 2 termina, ¿hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David tenía muchos enemigos, Saúl fue uno de ellos, al igual que su propio hijo, Absalón. También no podemos dejar de lado los filisteos, tenía muchos enemigos que querían verlo a él caer, que querían pisotear su nombre, que querían hacerlo ver mal, desprestigiarlo. Era tan abrumadora esa soledad en David que él pone sus ojos en sus enemigos, cambia su mirada, ya no le está preguntando al Señor, ahora le pregunta, pero está muy atento a lo que están haciendo los enemigos. Dice que no, que hasta cuándo serán enaltecidos. Los enemigos estaban siendo enaltecidos. La prueba, en este caso David, estaba siendo enaltecida, es decir, se estaba imponiendo ante él. Él está sintiendo que esa ola le está reventando encima, pero él sigue comunicándose con el Señor. Ese verbo de enaltecer significa que es como una posición de poder. Había poder de los enemigos sobre David. Ya. Perdón, se me zafó. David en su lamento sentía que era menos que sus enemigos. Y es en ese momento, si nosotros leemos corrido el Salmo, vamos viendo que en el versículo 1 empieza con hasta cuándo, sigue hasta cuándo, termina el versículo 2, hasta cuándo mis enemigos. E inmediatamente en el versículo 3, en esta misma oración, sin pausa, continua, David hace un cambio completamente. Su lamento hace un giro completo. Y es que pasa del lamento a pedir una petición. Comienza una actitud de oración a pedir. Y ahí vemos que el punto 2, veíamos que va del versículo 3 al 4, dice, es una petición en la aflicción. La primera fase, la primera etapa de pasar del lamento a la alabanza, de la angustia a la alabanza, era entregarle en lamento, en súplica al Señor lo que se está viviendo. Y el punto 2 es que ahora hay petición, hay oración, hay necesidad de respuesta. Y ahí cambia, inmediatamente dice en el versículo 3, mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí, mi enemigo se alegrarían si yo resbalara. Hay un imperativo, pero no es un imperativo de demanda cuando dice mira, sino que es un imperativo en el que él está sintiendo la necesidad. Necesito que vuelvas a verme. Señor, necesito que me respondas. Y vean con el amor que David trata al Señor. No hay nada más feo que cuando uno está disgustado con alguien o cuando alguien está disgustado con uno, que no lo trate con cariño. Que me recuerdo de mis papás, cuando yo hacía algo que no estaba bien, mi nombre es Fernando José, así como de novela mexicana. Pero a mí me decían Fer, así con cariño, Fer, era de cariño. Pero cuando estaban bravos, cuando no querían nada conmigo, Fernando José. Y uno sentía feo. Yo sentía, hice algo mal, me va a ir mal. David, a pesar de estar en esa situación, le dice, oh Jehová, Dios mío.
lo llama por su nombre. Llama a Dios por su nombre. Yahweh le dice el nombre de Dios, del pacto de Dios con su pueblo. Yahweh, mi Dios. David le está pidiendo a su padre, a su Dios, respóndeme. Necesito conocer la respuesta. Dios está esperando que también nosotros en medio de la aflicción lleguemos con esa misma actitud, que le pidamos a Él, que nos dé la respuesta. Y vamos a ver qué es lo que David está pidiendo. Porque él llega y le dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Alumbra mis ojos, dame luz. Vuélveme a dar luz en esta oscuridad en la que estoy viviendo. Necesito que mi vida se ilumine nuevamente. Alumbra mi vida. David tenía miedo no de dormir, de caerse dormido, sino dormir de muerte. Él tenía miedo de la muerte. No quería en ese momento morir. No quería que sus propios consejos lo llevaran a la muerte, que tomara malas decisiones por los pensamientos que le podían estar llegando en ese momento. Las maneras seguro equivocadas en las que él estaba pensando resolver la prueba. Y él dice, no permitas que duerma de muerte. ¿Para qué? Para que no duerma de muerte. Para que no diga, mi enemigo, lo vencí. Algunos comentaristas afirman que esta petición de David es para que su fe sea revitalizada. O sea, necesita como un booster, necesita como algo que le revitalice, su vida, su ser, su fe. Y también para que en medio de la incertidumbre haya luz, luz que ilumine el camino, la oscuridad en la que está viviendo, para que pueda tener mejor respuesta ante la prueba. Hay miedo en David. Esta vez es la respuesta inmediata del creyente, que cuando nos encontremos en medio de la prueba y en el sufrimiento, lo busquemos al Señor en oración, que entreguemos, como dice Filipenses 4:6, que no hay que estar afanados por nada, sino que todo debemos de presentárselo ¿en qué? En oración. Y el Señor responde dando paz en medio de la aflicción. El Señor responde dando luz en medio de la aflicción. El Señor nos da gozo en medio de la aflicción. Nos da tranquilidad en el medio de la aflicción. David sigue afirmando que la raíz de su prueba, la raíz de la aflicción que está viviendo es la persecución que está recibiendo por medio de los enemigos. Vea que dice nuevamente, otra vez, apunta hacia los enemigos cuando dice, para que no diga mi enemigo lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Esta es su prueba. El sentido es que David no quiere que haya burla de estos enemigos hacia él. David reconoce que el único que lo puede salvar de esta sensación, de esta vergüenza, de esta opresión es el Señor. Y era una petición constante de David. Si nosotros leemos los salmos, ponemos atención a los salmos y somos amantes de estudiar los salmos, de leerlos, pero no leerlos como podemos tener en una costumbre muy cultural de nosotros de Latinoamérica, de nada más repetir el salmo por repetirlo, porque hay que repetir el salmo, sino que realmente si lo estudiáramos, podemos ver que en el Salmo 25:2 también David dice, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Petición constante de David. También en el Salmo 38:15-16, David dice, porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí. Cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. David sabe que su prueba es la opresión que está recibiendo de sus enemigos. Eso es lo que él está enfocando al Señor. ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta opresión, en esta aflicción, en la que mi vida está en peligro, en la que puedo ser avergonzado, en la que yo, como rey,
ungido, puedo perder la vida. Eso es claro en la vida de David. Y él constantemente en oración le pide al Señor que le responda, que lo ayude a salir adelante, que pueda terminar esa prueba. Nosotros, no sé si alguno de ustedes está siendo oprimido por un enemigo, puede ser. Póngale nombre y apellido a la prueba que se esté viviendo. David nos enseña en este salmo que no importa la prueba que estemos viviendo, la aflicción que estemos sufriendo, lo que tenemos que hacer es estar en constante comunicación con el Señor. Buscar respuesta, ser honestos ante Él, pedir luz en la vida, pedir que la palabra nos ilumine. No buscar otras respuestas, no buscar respuestas en cosas que el mundo da de manera pasajera, en placeres que el mundo nos da de manera banal, que no va a alimentar, que no nos va a ayudar a salir adelante de la prueba, sino que nos va a hundir más. David decía, no, que no duerma de muerte. No sabemos cuál será la respuesta. Por mucho tiempo nosotros oramos para que fuera la sanación de mi mamá. Y al principio uno está con esa fe de que es la sanación, que se sane. Pero cuando uno ve que parece que no, parece que la respuesta va a ir por otro lado. Pero el Señor igual va a responder. David estaba confiado en el que el Señor iba a responder. ¿Por qué? Y lo dice en el punto 3, en el versículo 5 al 6, cuando dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Vean el cambio. Pasa de lamento, pasa de estar sollozando, de estar en tristeza por la situación que está viviendo, a pedir respuesta al Señor, respuesta clara. Quiero que alumbre mis ojos, quiero que mis enemigos no se burlen de mí, no quiero resbalar. Inmediatamente dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Y vean la conjugación que está haciendo del verbo aquí. He confiado. O sea, ya confió. Él confía en el que el Señor lo va a salvar, en que su misericordia va a caer sobre él. Y eso va a permitir salir de la prueba. Ha confiado. Es una acción realizada en un momento específico de su vida, pero continua, se mantiene. Porque yo he confiado. Estoy en medio de la prueba, pero yo he confiado en ti, Jehová, en tu misericordia. Es la misma frase que él utiliza en el Salmo 23, 6, cuando habla de ese amor leal o esa misericordia. David fue un hombre que a pesar de todo lo que vivió, nunca dudó de que el Señor estaba con él. Y de que la misericordia, de que ese amor leal del Señor hacia él era activo constantemente, sin importar lo que estuviera sufriendo. Hay un cambio en el lamento de David. Y este salmo nos muestra cómo él pasa de la angustia por la situación que está viviendo, ¿a qué? Al cantarle al Señor, a alabar al Señor. En cuestión de 6 versículos, David nos muestra la terapia que podemos llevar nosotros el resto de nuestras vidas para poder salir adelante de alguna situación que estemos viviendo. David es claro. Y aquí la clave, el punto angular de equilibrio en este salmo es cuando David dice, porque yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación, dice. David ya da por un hecho que será salvado por Jehová. Mi corazón se alegrará.
Está hablando ahora porque yo he confiado en un momento, he confiado mi vida hacia ti. Ahora mi corazón se alegrará en el futuro. Está hablando de un tiempo futuro. Quiere decir que Él se va a alegrar del momento en el que la prueba termine. Él se alegra de la salvación que proviene del Señor, del momento en el que será liberado de su aflicción. Y de la misma manera nosotros tenemos que alegrarnos cuando somos librados de nuestra aflicción. Y si la aflicción se mantiene, si la respuesta sigue siendo, parece que vas a morir de esa enfermedad, o parece que la situación no se va a resolver con tu familia, o parece que lo económico va a venir cada vez peor. Nosotros como creyentes, ¿de qué tenemos que alegrarnos? De la gracia, de la misericordia del Señor, de salvarnos por medio de su Hijo Jesús. Esa es la mayor celebración que tenemos que tener nosotros en medio de la aflicción. Porque por gracia somos salvos. La doctrina de la salvación es vital en la vida del creyente. Es vital en la vida de nosotros cuando estamos en medio de la prueba. David aquí estaba reconociendo que la salvación de él, física, de la salvación de él, de la situación que estaba viviendo, proviene del Señor. No debemos de sentir nosotros mayor gozo que la certeza de la salvación del Señor en nuestras vidas. Porque yo no puedo llegar a decir aquí en el púlpito, sería una falacia, su prueba, su aflicción se va a resolver como usted quiere. Porque no, así no obra el Señor. Pero sí puedo decir, deleitémonos en la salvación, en la obra de Cristo en la cruz, porque por gracia somos salvos. Eso sí es una certeza que tiene que estar en nuestro corazón. Y que de la misma manera David concluye cuando dice en el versículo 6, ahora sí, a pesar de todo esto llego y digo, cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Pasó de la angustia a la alabanza. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Los salmos son alabanza. Dios es un Dios celoso de gloria, por lo cual Él desea ser glorificado, ser exaltado. Debería ser algo que consuma nuestras vidas, el buscar alabar al Señor sin importar lo que nosotros estemos viviendo. David continúa este salmo y termina alabándolo. De la misma manera en la que todo el salterio, el Salmo 150 es un salmo de alabanza completa. Alabe, que todo lo que vive, que todo lo que respire, alaba al Señor. Sin importar si perdió la casa, si se murió su familiar, si su prueba sigue así, no importa, todo lo que viva tiene que alabar al Señor. Y nosotros como creyentes tenemos que alabar al Señor, ¿por qué? Porque hemos confiado en Él y porque la salvación viene de Él. Y por eso yo digo hoy, te alabaré. David compuso más de 70 salmos. Por esta misma razón, si hablamos de salmos, pensamos en ¿quién? En David. Por la actitud que él tenía de alabanza, sin importar si pecó o si estaba en persecución. Él siempre buscó terminar su vida alabando al Señor. Y vean, vamos a 2 Samuel, y con esto vamos a estar terminando. 2 Samuel 22 del 1 al 4. Aquí es cuando David está siendo librado de la opresión de Saúl y llega y dice lo siguiente. Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, dijo, estamos en 2 Samuel 22 del 1 al 4. Y David dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío.
De violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Porque Dios ha hecho bien en su vida. Porque Dios ha hecho bien en nuestras vidas. Un puritano dijo, John Bunyan dijo, si fuera legítimo, pediría en oraciones mayores tribulaciones para conseguir mayores consuelos. Jesús dijo en Juan 16, del 29 al 33, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción es un valor agregado que viene en la vida del creyente. No tenemos marcha atrás, no tenemos quite. No sé si es una expresión que se conozca, pero en Costa Rica decimos eso. O sea, no hay manera de quitárnosla. No hay quite. Viene en el handbook del creyente, viene en el manual de instrucciones del creyente. No hay manera de en que nuestra fe pueda ser probada si no somos puestos a prueba. Y que podamos terminar esa prueba de la misma manera en la que David terminó, glorificando al Señor, alabando al Señor. Es una promesa de parte del Señor para todos nosotros que vamos a vivir pruebas. Para terminar con la historia de toda la situación con mi mamá, me recuerdo en el momento del funeral. Era un funeral en una iglesia católica muy grande en Costa Rica. Y que lo que nunca pasa, nos dijo el padre, ¿quieren decir ustedes unas palabras? El sacerdote llegó y nos dijo. Y mi hermano y yo nos frotamos las manos y dijimos, ahora sí, nos va a tocar hablar en una iglesia católica y dar un testimonio. Todo el mundo estaba vestido de negro, todo el mundo estaba cabizbajo, todo el mundo estaba llorando. Y me recuerdo que nuestras palabras fueron de gozo. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido al mundo. Porque mi mamá está disfrutando de la vida eterna. Porque la prueba terminó. Y por eso debe haber gozo. Y por eso es que hoy es un día para alabar al Señor. Sin importar lo que estemos viviendo. David la afrontó de una manera que lo llevó al final de todo a darle honra, gloria a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la alabanza. David pasó del lamento a la petición y a la alabanza. Oremos. Padre amado, gracias porque por medio de tu Hijo David, por medio del Rey David, por medio del salmista David, nos has mostrado, Señor, la intención que tenías de comunicar en cómo podemos nosotros pasar de la angustia a la alabanza. De la misma manera en la que David confiaba en ti, confiaba en tu misericordia, confiaba en que la salvación viene de ti, en que la respuesta tú la das en el tiempo debido, en el tiempo perfecto, y en el que eso lleva a que nosotros te alabemos. Te pedimos, Señor, porque tú eres el único que sabe la aflicción, las pruebas, lo que cada uno de nosotros está viviendo en este momento, Padre. Puede ser que muchas veces lo externamos, sí, a nuestros hermanos, a nuestro pastor, de la situación, pero tú eres el único que sabe exactamente cuál es la condición de nuestro corazón, si realmente estamos teniendo fe en medio de la aflicción. Y te pedimos que nosotros podamos entonces en estos momentos buscarte, Señor, en súplica, en lamento ante la situación que estamos viviendo. Que podamos pedirte también, que podamos preguntarte, que podamos puntualmente decirte, danos luz en nuestra vida, dame herramientas, dame
maneras en las que yo pueda salir adelante de la situación que estoy viviendo. Pero siempre todo moviéndose en ese eje perfecto que es de la confianza de nosotros hacia ti. Porque hemos visto la mano tuya en nuestras vidas. Hemos visto, Señor, si somos creyentes, si somos verdaderos creyentes, hemos visto de cómo nos has sacado de la oscuridad, cómo nos has sacado de este mundo, cómo nos has sacado de un mundo, de un final, Señor, perverso, de un final de miedo, Señor, de pasar una eternidad sin ti. Pero has transformado nuestras vidas. Hemos sido salvos por gracia solamente tuya, Señor. Y sabemos, Señor, que eso implica que viviremos aflicciones. Aflicciones personales, aflicciones familiares y aflicciones también a nivel de congregación. Pero tú has vencido al mundo. Y esa es la esperanza en la que reposamos, en la que tú nos darás las respuestas. Puede ser también que la respuesta no venga de la manera en la que esperamos. Pero la respuesta fiel de nosotros hacia ti, de alabanza, de gloria y de adoración, Señor, no podemos menospreciarla. Danos un corazón humilde, que siempre busque alabarte sin importar lo que estemos viviendo. Te amamos, Señor, te bendecimos y te adoramos sobre todas las cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.